¿Qué tal, hermanos, amigos? Dios les bendiga. Continuamos en nuestra serie de Romanos. Llegamos a la tercera sección profética que va de los capítulos 9 al 11 de la carta a los Romanos. Y en el capítulo 9 vamos a ver la sección A, que es el remanente de Israel y de los hijos de Dios. En el capítulo 10 vamos a ver la parte B, y en el capítulo 11 la parte C. Pero ahora nos vamos a concentrar en el capítulo 9 de Romanos. Así que por favor le pido que me acompañe, si tiene su Biblia a mano, en el capítulo 9 de Romanos, y vamos a la palabra de Dios. Dice Romanos capítulo 9 versículo 1. Recordemos que es Pablo quien escribe, y dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia da testimonio en el Espíritu Santo. Acá el apóstol Pablo declara que lo que está diciendo o escribiendo es verdad en Cristo, y dice: no miento. Y tanto su conciencia como el Espíritu Santo dan testimonio de que lo que dice es cierto. Recordemos de que nosotros podemos engañar a otras personas, pero a nuestra propia conciencia no la engañamos. Nosotros sabemos cuando estamos mintiendo, sabemos cuando estamos ocultando la verdad de algo, sabemos también cuando no queremos decir algo, sabemos cuando hemos hecho algo que no está correcto, y aunque las demás personas no se den cuenta, nuestro propio corazón, nuestra conciencia, lo más interno de nuestro ser, no se le escapa. Entonces Pablo acá lo menciona también, que ni su conciencia ni el espíritu lo dejan mentir. Ahora, nosotros debemos hablar verdad siempre. Siempre debemos hablar con la verdad. No podemos andar mintiendo por ahí, ni ser hipócritas, y mucho menos lisonjeros, aduladores, halagadores, salameros, brochas, no sé cómo le dirán en su país. Hay otras palabras, pero son muy groseras y prefiero no utilizarlas. Nosotros debemos siempre hablar verdad. Recordemos que el que tiene al Espíritu Santo se da cuenta si lo están adulando o halagando. Si usted tiene personas a su alrededor y esas personas lo están adulando, lo están halagando, le están diciendo muchas cosas ahí, salamerías, pasándole la brocha, decimos acá en Costa Rica, ¿verdad? Muchas veces es para sacar provecho. Muchas veces es para sacar provecho. Y si nosotros tenemos al Espíritu Santo, el discernimiento que Él nos ha dado, nos da testimonio de que esa persona lo que está es simplemente alabándonos a nosotros como personas para sacar algún provecho de usted o de mí. Ahora, también tenemos que tener mucho cuidado nosotros de no andar nosotros adulando a otros para sacar provecho de esos otros. Eso no está bien. Eso no está correcto de acuerdo a la Biblia. Decíamos que si es alguna de las personas que se están adulando y se puede sacar provecho de ellas, todavía más se da. Muchas personas adulan al pastor para que los pongan en un puesto o en un servicio. Muchas personas adulan al jefe para que les ascienda de trabajo. Muchas personas adulan al servidor de la empresa, del gobierno, para que le ayude con su trámite y cosas por el estilo. No debe ser así entre nosotros, hermanos. Eso no está bien. En el versículo 2 dice que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Eso es lo que él está hablando, que es verdad y no miente. ¿Qué es lo que está diciendo? Que tiene gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Por qué tiene gran tristeza y continuo dolor? Y Pablo no lo puede ocultar. El verso 3 dice: porque desearía yo mismo ser anatema, estar maldecido, separado de Dios. O sea, separado de Dios es de ahí, estar condenado al infierno.
por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Recordemos que Pablo es judío, también tiene la ciudadanía romana, pero él es judío. Y dice que él desearía estar separado de Dios. Obviamente esto es una frase que nosotros no la podemos tomar al pie de la letra. Pablo está muy seguro en Cristo y sabe dónde está él parado, tanto así que él es el que lo está predicando. Lo que quiere decirles es que es tanto, pero tanto el anhelo de Dios, que si él tuviera que dar su propia vida por ellos, él la daría. Porque el anhelo de su corazón y el amor que tiene es por sus hermanos que también son judíos. Nosotros, por ejemplo, yo como costarricense, cuando veo, qué sé yo, no sé, a cualquier ciudadano costarricense, a cualquier compatriota que sale de este país y va a representarnos, ya sea en unas olimpiadas de matemáticas, por ejemplo, o nos va a representar en unos juegos olímpicos, o actualmente la selección que está jugando Copa de Oro, por ejemplo, o una nadadora que va a ir a representarnos a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, a un político que va a presentar alguna idea a un foro mundial o a una cumbre. Uno desea que al compatriota de uno le vaya bien, ¿cierto? Bueno, eso es lo que Pablo está diciendo, pero no está hablando acerca de que le vaya bien a un deportista o a un político o a una persona en el bien natural, sino que sean alcanzados por Cristo para salvación. Ese es el anhelo, porque Pablo se está dando cuenta que sus hermanos judíos se están perdiendo porque no están llegando a la verdadera fe que ha predicado Jesucristo. Pablo siente un profundo dolor en lo más íntimo de su ser, tanto que dice que desearía estar separado de Dios por amor a sus hermanos judíos. ¿Verdad? Es muy obvio que esto no le va a suceder. Pablo no se va a separar de Dios, ya que no podía porque ya estaba unido a Cristo. Es solamente un decir de que los ama tanto. Se demuestra el amor que tiene Pablo por su nación, al igual que nosotros debemos de tenerla por nuestra nación y por nuestros hermanos, de modo que predicar el evangelio, el verdadero evangelio de Cristo, señalarles a las personas que estando en pecado van directo camino a una eternidad sin Dios, que si no se arrepienten y vienen a los pies de Cristo con un arrepentimiento genuino por una predicación veraz del evangelio de Jesucristo, que Él murió en la cruz del Calvario para que por su sangre sus pecados y los míos fueran perdonados. Y eso lo creemos por fe después de escuchar el evangelio, entenderlo, creerlo y confesarlo, de que reconocemos de que Jesús es el único Salvador de nuestras almas. Y dice el verso 4, que son israelitas, sus parientes en la carne son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. 6 cosas señala Pablo ahí a estos israelitas que Dios escogió porque Dios quiso. Pudo haber sido cualquier otro pueblo, tenía que escoger a uno, y el favorecido fue Israel. Estos israelitas escogidos por Dios porque Dios quiso eran sus parientes de sangre y a ellos les pertenecen. Vamos a ver un poquito acá qué son la adopción. La adopción en griego es la palabra doxa, que significa honra, gloria, honroso. La honra y el honor que recibieron ellos fue el privilegio de ser el pueblo escogido por Dios para declarar, anunciar al mundo entero acerca del Mesías prometido, acerca del Salvador del mundo, acerca de Jesucristo. Ellos eran los privilegiados de tener de primera mano este anuncio y por lo tanto el honor de llevarlo a los demás. Dios los escogió porque alguien tenía que escoger.
pero no los escogió porque fueran mejores. Si nosotros vamos a Deuteronomio capítulo 7, versículo 7, dice así la palabra de Dios. Los pasajes que leo los voy a leer en la versión Reina Valera 1960, a excepto de que mencione de que el pasaje lo voy a leer en otra versión. Entonces, si no digo nada, es en Reina Valera 1960. Dice Deuteronomio 7:7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Entonces Dios aquí deja muy claro de que no los escogió por ser más o por ser mejores. Los escogió porque Él quiso, para que a uno no se le suba el ego, no se le suba aquello que nosotros como seres humanos tenemos, ¿verdad? Que se nos sube muchas veces el ego y nos creemos más que los demás. No. Efesios 1, del 3 al 5 dice: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado toda clase de bendiciones espirituales en el cielo a través de Cristo. Dios quiere bendecirnos de esta manera porque nos eligió por amor antes de la creación del mundo, para que fuéramos su pueblo santo, sin falta ante Él. Por el amor que tiene, Dios decidió adoptarnos como hijos suyos a través de Jesucristo. Esto era lo que Él había planeado y le dio gusto hacerlo. De ellos recibimos nosotros el Evangelio y las Escrituras. ¿De cuáles ellos? De los judíos. La gloria es la otra cosa que marca ahí. La palabra gloria es diatseke, que significa disposición, pacto, testamento, separar, repartir, por asignación, convenio o legado. Ellos, los israelitas, eran los que Dios había separado y a quienes había asignado, convenido y dejado el legado de repartir las buenas noticias, el Evangelio de Jesucristo. A ningún otro pueblo Dios se les reveló como a los judíos. A ningún otro. El pacto. La palabra en griego es nomothesia, que es institución del código mosaico, promulgación de la ley, los legítimos, los que debían interpretar la ley correctamente, pero no lo hicieron. En la traducción del lenguaje actual, ese pasaje dice que hizo pactos con ellos, y entre ellos, algunos de los pactos que hicieron, Dios hizo pactos con Adán, con Noé, con Abraham, con Isaac, con Jacob, con David. Dios es Dios de pactos, pero no donde los hombres tienen que enviarle dinero por medio del apóstol o del profeta. Esos pactos, los verdaderos, le pertenecían a Israel y de Israel a los hombres. Y los pactos son compromisos de Dios con el hombre y del hombre con Dios. Pero repito, estos pactos verdaderos siempre vienen de Dios al hombre y no al contrario. Ahora, la versión Reina Valera dice el pacto, pero en realidad son pactos. Él lo pone en singular, pero en realidad es plural. La traducción lenguaje actual dice hizo pactos con ellos, porque ya vimos que fue con varias personas que hizo pactos. Dios es un Dios de pactos. También vemos que la promulgación de la ley es revelada a Moisés en el monte Sinaí. Y la promulgación de la ley es el culto, el oficio, el servicio, la administración, escrita en tablas de piedra por el dedo de Dios. Aquellas que quebró Moisés cuando descendió con ellas y el pueblo estaba adorando un becerro de oro en el desierto. Y luego Moisés tuvo que hacerlas de nuevo. Pero fue a este pueblo exclusivamente escogido por Dios para eso, porque así le pareció bien a Dios. Luego, en otros estudios podemos profundizar para qué eran esas leyes, mandamientos, ceremonias, preceptos y decretos. Básicamente eran para mantener a Israel en santidad, porque recordemos que ellos estaban rodeados de pueblos paganos, idólatras, malvados y pecadores. Entonces, estas enseñanzas les servirían para ser apartados, diferentes, santos ante Dios, no haciendo lo que hacían sus pueblos vecinos. El quinto punto, el culto, es homao.
significa empezar, estimular o instar. También es lanzar. O sea, los que debían iniciar con la forma correcta de llevar las cosas sin consultar a los muertos o adivinos, ni mediums o brujos, ni nada por el estilo, sino consultando única y exclusivamente a Dios, a Jehová de los ejércitos, al Dios de Israel, al Dios del cielo. Cultos sin otros dioses, sin imágenes, tampoco ídolos, incluyendo personas a quienes podrían llegar a idolatrar. Debido a que los pueblos paganos de donde ellos venían y habían pasado, regían sus cultos como ellos querían, con diferentes dioses, imágenes, ídolos, sacrificios humanos de niños o doncellas, haciéndolos pasar por el fuego y otras cosas semejantes. No así. Así no quiero, dice Dios. Este culto es dictado por Dios con las reglas y las formas como Dios quiere. Por eso nosotros los cristianos debemos tener muy presente qué es lo que Dios quiere y cómo lo quiere. Esta es una diferencia muy grande, muy grande. Hacer las cosas como Dios quiere. Juan 4:23, el Evangelio de Juan dice: mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren en espíritu, o sea, nacidos de nuevo, y en verdad, de acuerdo a su voluntad y su palabra. No podemos ser adoradores de Dios si nosotros no hemos pasado por el arrepentimiento de nuestros pecados, justificados por Dios, y la experiencia del nuevo nacimiento. No se puede, porque es en espíritu, no en nuestras emociones, no porque tengo buena voz, no porque tengo muy buen porte o porque tengo muchas cualidades como ser humano para hacer ciertas cosas. No, es en espíritu y en verdad, es de acuerdo a su voluntad y su palabra. Porque por ahí andan muchas personas con mucha elocuencia, pero no hablan ni verdad ni la palabra de Dios, y tampoco andan en el espíritu, porque los podemos reconocer por los frutos que dan. Por sus frutos los conoceréis, dice el Señor. Ahora, las reglas de las que venimos hablando, de estas leyes, ¿quién las establece? Las establece Dios, por supuesto, y nosotros no podemos cambiarlas, como andan algunos por ahí queriendo cambiar la Biblia o profetizando cosas raras, extrañas. Pastores con una manguera, por ejemplo, bañando literalmente a la gente para que reciban el Espíritu Santo. Un resfriado es lo que van a recibir. O haciendo otras payasadas en medio del culto. Puro show es lo que montan, moviendo las emociones de la gente, las cuales están en el alma, pero no en el espíritu. Y no pasa nada. No pasa nada con esas personas. No pasa nada con esas personas de parte de Dios. Los ángeles me lavan la ropa y me asean la casa. Hasta me cocinan una sopa, dice un apóstol por ahí. Desordenado es lo que es. Y eso no es de Dios. Porque la palabra dice que hágase todo decentemente y en orden. Ordene su casa primero y viva en orden. Y esto enseñan. Y salen los hermanos pidiendo a los ángeles que les sirvan a ellos. Pero el que les puede servir es otro ángel caído para mantenerlos en la mentira y engañados. Se van muy alegres y contentos, pero el día siguiente vuelven a ser los mismos de antes, sin ningún cambio en sus conciencias. Esto enseñan, y las personas salen ahí a empezar a pedirle a los ángeles que les hagan los mandados y que les hagan sus tareas y que les hagan todo, pero no se someten en oración, no leen la palabra de Dios, no buscan la santidad, no le hablan a otros del pecado. Entonces, en realidad, no pasa nada. Y el sexto punto son las promesas. Las promesas es la palabra evangelía, que es anuncio por información. O asentimiento, seguridad divina de algo bueno. Fue a este pueblo a quien se le anunció primero, a quienes se les dio la información,
y se les dio la seguridad divina de algo bueno, para que lo compartieran con el resto de las naciones. ¿Y qué fue eso bueno que se les compartió? La salvación por medio de la fe. Todas las religiones piden obras para salvación. Todas. Solamente el cristianismo, solamente en el cristianismo, la salvación es por fe. Recordemos que la religión, cualquiera, la que usted guste, es el esfuerzo del hombre por acercarse a Dios, por buscar esa comunión con Dios que perdió en el jardín del Edén cuando desobedeció a Dios, fue separado de Dios. Entonces el hombre quiere volver a unirse a Dios por medio de las religiones, volver a tener esa comunión con Dios a través de las religiones, pero es imposible porque hay algo que se llama pecado. Ese pecado hay que quitarlo. Entonces la religión es un esfuerzo humano que no alcanza, no llega a tener la capacidad de volver a unir la comunión con Dios. Mientras que el cristianismo es el plan de Dios para volver a unir al hombre con Él a través de Jesucristo, que es quien vertió su sangre en la cruz del Calvario como sacrificio vivo, para que creyendo en que ese sacrificio, su sangre derramada, es suficiente para perdonarme mis pecados. Es muy diferente, totalmente diferente. De hecho, el cristianismo no entra dentro de lo que es una religión, es una relación con Dios personal, viva, con el Dios del cielo, a través del Espíritu Santo y por la fe que tenemos en Jesucristo. Bien, si nosotros vamos a Gálatas 1, 8 y 9, ahí leemos: mas si aún nosotros, oiga lo que dice Pablo, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Versículo 9 de Romanos 9. Dice la razón: porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Sara, al igual que Abraham, no tuvo que hacer nada, solamente creer. Leamos Hebreos 11:11. Hebreos 11:11 dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. ¿Por qué? Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. O sea, tuvo fe en Dios. De modo también que por la gracia recibió Sara la promesa y la alcanzó por medio de la fe. Recordemos que la fe es el medio por la cual alcanzamos la promesa, que es un regalo de Dios por la gracia que Él tiene. Verso 10 del capítulo 9 de Romanos. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, que era por gracia, por una promesa y por fe. Rebeca e Isaac tuvieron gemelos. ¿Recuerdan sus nombres? Esaú y Jacob. Esaú significa rojizo y Jacob significa suplantador. Verso 11. Estos dos muchachos dice que no habían aún ni nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Recordemos que Esaú era el primogénito. Esaú nació primero, aunque eran gemelos, nació primero. Después nació Jacob. Entonces, por ser el primogénito, el primero que nació, ¿verdad? Le tocaba la herencia del papá, la primogenitura. Ahora,
recordemos que Esaú era cazador y un día salió a cazar y no sé si le fue bien o le fue mal, pero resulta que venía con hambre. Y Jacob estaba haciendo un guiso, un plato de lentejas, y dice que era rojo. Y el otro venía con hambre y el olor, ¿verdad?, le llamó la atención y le dice: dame de tu guiso. Y entonces Jacob, como era un suplantador y era un embustero, un tramposo, que es lo que significa su nombre, le dijo: bueno, yo le doy, pero ¿y yo qué? Como decimos por acá, ese no sacaba pelo sin sangre. O sea, en todo lo que hacía tenía que ganarse algo. Es lo que significa, ¿verdad? Y resulta que le dice: ¿y qué me das? Y entonces le dice: si me das tu primogenitura, te lo doy. Y el otro no la valoró. No valoró la primogenitura. Que más que la primogenitura por la herencia que le iba a dar su padre, era la primogenitura que Dios tenía trazada para ese hijo de Isaac. Y la despreció. La despreció. Y Jacob la agarró, la abrazó. Y resulta que eso sucedió porque Dios ya sabía cómo iba a actuar Esaú, cómo iba a actuar Jacob. No fue que Dios le endureció e hizo malo a Esaú para que Jacob saliera ganando y entonces, mira, este es mi preferido. Entonces, no. Sino que hay una palabra que se llama presciencia de Dios, que es el conocimiento previo de todas las cosas. Dios ya sabía que eso iba a suceder. Pero ahorita vamos a ver un poquito más de eso. Y en el verso 12 del capítulo 9 de Romanos dice, antes de eso, Dios lo escogió así debido a su conocimiento previo, decíamos, y permitió eso para que su plan siguiera la línea trazada desde el principio. ¿Cuál era la línea trazada de Dios desde el principio? Que de Abraham, de Isaac y del hijo de Isaac, en este caso Jacob, saliera la descendencia de Israel. ¿Por qué no escogió a Esaú? Porque Dios ya sabía que Esaú iba a despreciar la primogenitura y no la quería. Y no me interesa. Entonces era a través de Jacob, porque Jacob sí lo hizo, porque el otro la despreció. Y como Dios ya sabía que eso iba a pasar, entonces dijo que era a través de Jacob, pero no porque Dios escogiera a Jacob, sino porque ya sabía Dios de que eso iba a suceder así. Verso 12, se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Ahora, aquí hay varias cosas. Se le dijo: el mayor servirá al menor. ¿Dónde se le dijo eso? Eso se le dijo en Génesis 25:23. Al final del versículo dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. En el 25:23 dice: el mayor servirá al menor. Porque no habían ni nacido y ya Dios los había escogido que el mayor serviría al menor. Ahora, ¿qué es la presciencia de Dios? ¿Qué es ese conocimiento previo que Dios tiene de todas las cosas? Acompáñame a Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 1 al 6. Primera de Pedro 1, del 1 al 6. Dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Estos expatriados son judíos que se encuentran fuera de la nación de Israel, fuera de la nación geográfica de Israel. Son extranjeros en otros países, en otros lugares. Están ahí debido a la persecución a los cristianos que se había desatado. Entonces son judíos cristianos. Estos judíos cristianos, ¿qué había pasado? En el verso 2 dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre.
¿Elegidos según qué? Según la presencia de Dios Padre. Presencia es el conocimiento previo que Dios tiene de todas las cosas. Él sabe quién se va a arrepentir y quién no. Quién nunca atenderá a su llamado y nunca confiará en Él, ni en Jesucristo. Quien nunca tendrá fe, porque no quiso. Y no porque Dios escogiera a dedo. No, fue porque la persona no quiso. No porque Dios escogiera a este sí, al otro no. A este sí, al otro no. ¿Verdad? Fue porque no quiso. Dios no escoge, este sí, este sí, este sí, este no. Este va para allá, este sí, este no me gusta. No, no. Es porque Dios ya sabe la decisión que usted va a tomar durante toda su vida. Si en algún momento llegó usted a tomar la decisión por Dios, si es de los que ya la tomó, si en algún momento la tomará, si es de los que todavía no ha decidido, pero va a tomar la decisión en algún momento, o si es de los que nunca va a tomar esta decisión y quizás ni siquiera está escuchando esto porque cuando empezó y se dio cuenta de qué se trataba, pasó el video y se puso a ver otra cosa. La predestinación no es que Dios escogió a unos para condenación y a otros para salvación, sino que Él sabe quiénes llegarán al arrepentimiento y nuevo nacimiento y quiénes no darán ese paso nunca. Por ejemplo, Faraón, Judas, Herodes. La Biblia dice que Dios los escogió a ellos, pero era porque sabía que ellos iban a perder. Entonces, en el plan de Dios, estas eran las personas que iban a hacer el papel que hicieron porque nunca iban a hacer algo diferente. Y dice el versículo 2 que fueron escogidos o elegidos según la presencia de Dios en santificación del Espíritu. Nos apartó por el Espíritu Santo, obra de Él, no nuestra, para que tengamos nuestra carne en su lugar, muerta, porque no hicimos nada, o sea, para que no se nos suba el ego, para que seamos como Pablo, para que seamos como Juan, que yo mengüe, pero que Él crezca, como Pablo, que se veía como un abortivo, que es por gracia, que se le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder, dice el Señor, se muestra en tu debilidad. Entonces, en mi debilidad es que se muestra el poder de Dios. Por lo tanto, yo no tengo nada de qué jactarme. Y usted tampoco. Bien, dice que nos apartó por el Espíritu Santo para que mantengamos a nuestra carne muerta, para obedecer. Ese es el propósito, para obedecer, que es por el Espíritu Santo como guía que llegamos a obedecer. Otra vez, porque Dios nos ayuda y no porque nosotros hagamos cosas, porque somos nuevas criaturas creadas según Dios, con el Espíritu Santo de Dios guiándonos. ¿Y qué más dice? Y ser rociados con la sangre de Cristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Y seamos rociados con la sangre de Cristo, o sea, perdonados nuestros pecados. Gracia y paz os sean multiplicadas. Y el verso 3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, o sea, nacer de nuevo. Aquí está, Él nos hizo renacer, nacer de nuevo. Yo no tengo de qué jactarme. Y decía que usted tampoco. ¿Y para qué nos hizo renacer? Para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Esa esperanza viva es que Jesús vive porque Él resucitó. La esperanza es que un día estaremos con Dios para siempre por la resurrección de Jesucristo. Otra vez por los méritos de Cristo Jesús, porque Él resucitó de los muertos por el poder del Padre y vive para siempre. Otro propósito, verso 4,
para una herencia incorruptible. Estamos en la primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. O sea, que no se echa a perder, que no se contamina, que no se marchita, que es eterna. Reservada en los cielos para vosotros. Reservada. Ya está reservada. Verso 5. Que sois guiados por el poder de Dios mediante la fe. Reservada es que nadie me la quita. Ahí está ese lugar. ¿Ha hecho usted una reservación en un hotel? ¿Ha hecho usted una reservación en un restaurante? Esa mesa en el restaurante puede estar lleno todo el restaurante, que hasta que usted llegue la ocupa usted porque ya está reservada, es suya. Igual una habitación en un hotel está reservada y usted puede llegar 2 horas tarde, pero si usted la reservó, ahí está. Nadie se la quita. Y si llega otra persona a decir, mira, es que yo la quiero, y no, está reservada. Y se la guardan a usted porque está reservada. Bueno, imagínense que si eso hace la gente, que si llega alguien y les ofrece más dinero, quizás se la puedan dar. Pero Dios no, porque nosotros no la compramos por dinero. Él la tiene reservada para nosotros. Y Dios sí tiene campo para todos los que quieran. Así es que no le va a dar mi campo a otro, en tanto yo no haga nada que apostate de la fe, o que al final nunca decía por Jesucristo, pero ni una ni otra. Yo ya tengo mi campo reservado en la eternidad con Dios. Ahora, nosotros podemos estar seguros por el poder de Dios. ¿Quién nos podrá separar de esa condición si es que Dios nos tiene guardados con su poder? Nadie, ni nada. Podemos y debemos estar seguros. Tenemos que tener confianza en Dios. Y otra vez dice, mediante la fe. Fe que nos es dada por Dios, de modo que no nos deja nada para jactarnos, sino que todo es por Él. Por eso es por fe. Recordemos este pasaje, debemos saberlo de memoria y recordarlo con frecuencia. Mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Mas yo por la fe viviré. Porque soy justo, por la fe viviré. Y eso está en Romanos 1:7 y en Gálatas 3:11. Es un buen pasaje para aprenderse de memoria. Romanos 1:17 y Gálatas 3:11. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Para alcanzar por la fe esta salvación que ya está preparada. De modo que si usted ha tenido fe y yo he tenido fe, nosotros ya la alcanzamos. ¿Qué estamos esperando? Partir de este mundo. Nada más. En nuestro tiempo cronos, que es el que podemos medir, eso es lo que estamos esperando. Y se manifestará al final, en el día postrero, cuando estemos con Dios por la eternidad. Ya sea que muramos o partamos de este mundo, o que Cristo venga por su iglesia. Verso 6 de 1 de Pedro capítulo 1. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Hermano, la palabra de Dios, y hermana, no oculta nada. Dice que nos alegramos, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario. Puede que sí, puede que no. Tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Esto es motivo de alegría para los cristianos, aunque por ahora sea por un poco de tiempo, debido a las pruebas. Recordemos que a las personas a quienes está dirigida esta carta están siendo perseguidos y maltratados por el Evangelio, y estaban siendo afligidos, de modo que para nosotros no es la excepción. También padeceremos pruebas diversas, burla, persecución, ataque en el colegio, la universidad, acusaciones falsas por una opinión en contra del mundo y su modo de pensar, por la enfermedad, las finanzas, ruptura de las relaciones, etc. Hay muchas cosas que nos pueden suceder, pero eso es por un tiempo, por un tiempo. Volvamos a Romanos capítulo 9, versículo 12. Se le dijo, ¿qué se le dijo? A Rebeca, el mayor servirá al menor.
como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Aquí aborrecer no es odiar, es amar menos. Eso lo vemos también en los pasajes cuando Jesús dice que el que no aborrece a su padre o a su madre, hermanos, hijos, etcétera, no es digno de mí. No se refiere a odiarlos, se refiere a amar menos. En Lucas 14:26 leemos: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Como decía, no se trata de odiarlos, sino de preferirlos menos que a Dios. Dios debe ser el preferido siempre. Ese mismo pasaje en Mateo 10:37 lo traducen de esta manera. Verso 37 de Mateo 10. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Entonces no se trata de odiarlos, no se trata de hacerlos a un lado, sino que Dios está en primer lugar. Si mi papá, bueno, mi papá ya no, porque ya mi papá falleció, pero si mi mamá, por ejemplo, me dice que abandone el cristianismo, aquí lo obedezco. ¿A mi padre que está en los cielos o a mi madre? No, madre, lo siento mucho, pero yo eso no lo hago. Ahora, si mi madre me dice que por favor tiene ganas de comer higos, que a ella le gustan mucho, que cuando vaya a visitarla a ella, yo le lleve higos. Claro, 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 madre. Yo los busco y le llevo. No tengo por qué odiarla. No tengo por qué no visitarla. Pero si me dice que abandone algo de la fe o que no vaya a la iglesia, en eso yo no le voy a obedecer. Porque no voy a amar más a mi madre que a lo que Dios me dice. Dice, preferí a Jacob antes que a Esaú. Ya vimos que Dios, en su conocimiento previo de las cosas, sabía que Esaú había menospreciado la primogenitura y que no valoró su significado. Y aunque Jacob era tramposo, cambió después. Esaú no cambió. Y a Esaú le cambiaron el nombre a Edom en Génesis 25:30. De ahí vienen los edomitas, los mismos que no quisieron dejar pasar a Israel por sus territorios cuando estos iban camino a la tierra prometida. Eso usted lo puede leer en Números 20, 14, 21. En el libro de Números, capítulo 20, los versículos del 14 al 21. Eran sus hermanos. Y Dios anteriormente había dicho que no los menospreciara. Eso lo puede leer en Deuteronomio 23:7. Deuteronomio 23:7. Recordemos que el nombre Jacob significa suplantador, embustero, tramposo, engañador. Y desde luego, eso representa al hombre natural, carnal, la vieja naturaleza. Por lo tanto, ¿qué hace Dios? Le cambia el nombre. Le cambia el nombre y le pone Israel. En Génesis 32 del 26 al 28, el que lucha con Dios. Eso es lo que significa Israel, el que lucha con Dios. Porque has luchado, has prevalecido, has luchado con Dios y has prevalecido, y con los hombres y has vencido. Él gobernará como Dios. Por eso esta nación tiene el favor de Dios. Por eso esta nación de Israel tiene el favor de Dios. Algunos datos de Israel. La nación de Israel son apenas el 0,03% de la humanidad. 0,03%. Y han aportado aproximadamente un 24% de los premios Nobel en medicina, en ciencia, de la paz, tecnología, literatura, investigación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Conoces estas marcas? No van a pagar publicidad, pero las vamos a decir de todos modos. Starbucks,
Gap, Banana Republic, Old Navy, Costco, es una cadena de supermercados. Esta cadena de supermercados es internacional y es para socios con membresía, venden de todo. Están en América, en todo el continente americano, en muchos países del continente americano. Están en Asia, en Europa y en Oceanía, o sea, solamente no están en África. Conoce la marca Sears, The New Yorker, que es una revista, Macy's, New England Patriots, que es un equipo de fútbol americano, The Home Depot, Bath & Body Works, es una línea de artículos de belleza, Kenneth Cole, la cadena de hoteles Hyatt, YouTube, The New York Times, Google, Dell, Mattel, Levi Strauss & Company, Calvin Klein, Marvel, TripAdvisor, página web que revolucionó la forma en que el mundo planea sus viajes. Y podríamos seguir ahí, pero vamos a dejarlo hasta aquí. Bueno, todas esas marcas son de personas de nacionalidad judía. Si no son los dueños, los CEOs, los fundadores, son personas que han tenido mucho que ver para el desarrollo de estas marcas y el éxito a nivel mundial. Entonces eso muestra que la bendición de Dios está en ese pueblo, que Dios la depositó, que Jehová Dios escogió y los bendijo, porque Él lo dijo. Y fue una elección de Dios que es soberano. Prefería a Jacob porque éste tenía fe. Creía más que el otro, más que su hermano Esaú. Y así fue. Vamos al capítulo 9 de Romanos y en el verso 14 dice: ¿qué pues diremos? Después de todo este argumento, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. No, para nada. No hay injusticia en Dios. Algunas cosas no se entienden con facilidad. No te preocupes si no entiendes. Conforme vayas siendo expuesto a la palabra de Dios y al estudio de ella, irás creciendo en conocimiento. Yo esto no lo sabía cuando tenía un mes de cristiano. Pero conforme fui creciendo y fui estudiando, escudriñando las escrituras y fui siendo sometido a la palabra de Dios, fui aprendiendo. Hoy, 25 años después, ya tenemos un conocimiento diferente, pero todavía no conozco todo lo que tengo que conocer. Yo todavía escucho y aprendo mucho de otros pastores que tienen más tiempo que yo, de otros teólogos, de teólogos, porque yo no soy teólogo, ¿verdad? Soy estudiante de teología, pero lo que sí sé que soy es que soy un candidato a siervo inútil, porque todavía no, ni siquiera he llegado a ser siervo inútil, ni siquiera eso soy, porque no he hecho lo que he tenido que hacer. Entonces ni siquiera soy siervo inútil, soy un aprendiz de siervo inútil, para que quede más claro, ¿ok? Pero yo aprendo de otros, para llegar un día a ser siervo inútil, graduarme como siervo inútil, ¿verdad? Y entonces no me preocupo tanto por las cosas que ahorita no sé, las aprenderé después, poco a poco. Recordemos que la palabra de Dios se va revelando de manera gradual. Dios no reveló todo de un solo momento. Dios no reveló lo que escribió Pablo allá en Génesis. No, esperó muchos años, varios siglos. Tampoco reveló Apocalipsis apenas Jesús andaba en la tierra. No, lo reveló a 60, 70 años después de que Jesús murió. ¿Por qué? Porque todo lleva un orden. Entonces, con calma, tranquilo y tranquila, no se preocupe. Pero sí debemos de poner esfuerzo al estudio, al conocimiento, al ser expuestos, ¿verdad?, a la palabra de Dios, pero a creer
cuando leemos, a poner nuestra confianza en Dios de lo que leemos, quien lo prometió, lo va a cumplir. Nosotros vamos a ir creciendo en conocimiento conforme nos vamos exponiendo a ella. Es como un niño. Explique a un niño que no lo puede llevar a Disneylandia. Perdón. Papi, ¿pero por qué? Mi amor, es que no alcanza, apenas alcanza para pagar la casa, pagar la comida, la alimentación, los gastos de la escuela y los pasajes del autobús. Y el niño te dirá, pero Jaimito fue con su papá en vacaciones. Sí, pero yo no puedo ir contigo y tus 4 hermanos. Pero tú trabajas, papá. Sí, mi amor, yo trabajo, pero hay otras prioridades. ¿Y por qué? Y darle con la cuestión. El niño no entiende de que ir a Disneylandia es gastar una cantidad de varios miles de dólares que probablemente después van a hacer falta para cosas que suplan ciertas necesidades. Pero cuando ese niño ya no tiene 7 u 8 años, sino que ya tiene 18, 20, 22, ya está terminando su carrera y tiene que empezar a trabajar. Dígale a ese niño, a ese muchacho que vayan a Disneylandia. No, papá, primero tengo que pagar la universidad y pagar esto. Ahora sí ya entiende, ¿verdad? Pero ya creció. Ok, es muy parecido. Después del tiempo se van a entender algunas cosas. Así es que por ahorita no te preocupes. Simplemente ocupémonos en seguir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Hubo un episodio en donde Jesús y Pedro estaban conversando. Este está en Juan capítulo 13, en el Evangelio de Juan capítulo 13 del 6 al 8. Juan 13 del 6 al 8 dice: entonces vino a Simón, esto es cuando Jesús les está lavando los pies a los discípulos. Y vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Entonces Pedro le dijo: Señor, no solamente los pies, báñame todo. Y Jesús le dice: no, el que está limpio no necesita lavarse, sino solamente los pies. Eso Pedro no lo comprendió en ese momento, pero lo comprendió después. ¿Qué comprendió? De que ya había sido lavado por Jesucristo en el bautismo en agua cuando Jesús se bautizó con Juan el Bautista. Ahí nos lavó los pecados. Se los lavó a Pedro, se los lavó a Juan, a Matías, a Judas, a todos se los lavó. Y cuando digo Judas, es Judas, no el que no era el Iscariote, sino el otro Judas, porque habían dos, recuerden, ¿verdad? Y a Jacob y a otros, a Felipe, a Natanael. Y también le lavó los pecados suyos y míos. Entonces nosotros ya no tenemos pecados. ¿Qué necesitamos? Lavarnos los pies cuando nos ensuciamos. ¿Cuándo qué? Cuando eventualmente pecamos. Es que necesitamos lavarnos solamente los pies. ¿Qué es qué? Confesar el pecado delante de Dios, reconocer que pecamos y nuestros pies son lavados y seguimos limpios todos porque ya nuestros pecados fueron lavados en el bautismo en agua en Jesucristo y fueron pagados por Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces ya nosotros no tenemos pecados, nos lavamos nuestros pecados cuando los confesamos, cuando eventualmente o de vez en cuando cometemos algún pecado. ¿Por qué? Porque estamos en esta carne, porque de vez en cuando un pensamiento, una mala acción o algo que no hice y debía haber hecho, o pude haber hecho, no lo hice, es pecado. Entonces, mientras estemos en este cuerpo, vamos a seguir pecando, pero no vamos a seguir pecando en serie, no vamos a estar practicando el pecado, no vamos a hacer como antes, cuando no éramos cristianos, de que pecábamos y ni cuenta nos dábamos. No, ahora nuestra conciencia, nuestro espíritu, el Espíritu Santo de Dios habla a nuestra conciencia. Uy, Padre, sí, Dios, confieso que sí, reconozco que pequé, reconozco que eso no estuvo mal, pero gracias porque ya me perdonaste. Entonces hay cosas que no las entendemos ahora, las entenderemos después. Entonces, no se preocupe tanto si no entiende, pero tampoco es que deje de estudiar.
deje de ser sometido a las escrituras. Tampoco significa que ya no haga nada, que se cruce de brazos y que se quede esperando a que todo le caiga del cielo. No, tampoco así. Ok. Entonces no hay injusticia de parte de Dios. Y dice, pues a Moisés, en el verso 15 del capítulo 9 de Romanos, a Moisés le dijo, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Eso lo había dicho a Moisés cuando iba en camino del desierto a tierra prometida, cuando le dijo que echara de la tierra al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, en Éxodo 33, 19. Y respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que yo tendré misericordia, y seré clemente con el que seré clemente. Así lo hizo Moisés. Dios dijo que él tendría misericordia de quien él quería, pero Dios sabía por qué con unos sí y con otros no, debido a su conocimiento previo de todas las cosas. A Moisés que le tocó obedecer, igual nosotros. Cuando prediquemos el Evangelio, hagámoslo con dedicación, firmeza, con diligencia, con buen ánimo, con amor. Pero convencer a la persona es trabajo del Espíritu Santo. Nosotros podemos convencerlos que nos escuchen, que nos atiendan una llamada. Podemos convencerlos para conseguir una cita con ellos. Convenzamos a las personas que nos quieran escuchar en el sentido de insistirles. Pero recordemos que es Dios por medio del Espíritu Santo quien finalmente abre el corazón de la persona para recibir el Evangelio. Por lo tanto, no nos frustremos ni desmayemos, ni mucho menos reclamemos a Dios porque una persona no nos atiende. Recuerde que no lo están rechazando a usted, sino a Dios. En el primer libro de Samuel, capítulo 8, verso 7, ya le había pasado a Samuel. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí han desechado, para que no reines sobre ellos. Y en Lucas 10:16, en el Nuevo Testamento, Jesús le dice a sus discípulos, el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Entonces no es a usted ni a mí a quienes nos desechan, es a Jesucristo, es a Dios. Podemos orar por ellos, podemos insistir, pero no forzarlos. Como yo no puedo forzar a mis hijos, mucho menos puedo forzar a otra persona. Si no, téngalo por fijo que ya lo hubiera hecho con toda mi familia y con todos ustedes y con toda la congregación, pero no es así. No los podemos forzar. Eso puede ser contraproducente. Por más bien que nosotros queramos, más bien los podemos alejar y que después no nos quieran escuchar. Eso sucederá cuando Dios lo quiera. Por eso nuestra oración debe ser a Dios, que nos guíe a esas personas que Él tiene o está preparando para recibir su palabra. A esas personas que ya tienen por el Espíritu Santo preparada la tierra para sembrar la semilla. Verso 16 de Romanos 9. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y en este momento Dios está teniendo misericordia de todas las personas que están vivas. Pero depende de la persona si acepta el mensaje del Evangelio o no lo acepta, si lo cree o no lo cree, si se arrepiente o no se arrepiente. Recordemos que no es por el querer del hombre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Acaso usted cuando le hablaron de Dios atendió a la primera? No, ¿verdad que no? Fueron muchas veces que nos visitó Dios, nos tocó a la puerta de nuestro corazón, nos envió gente, nos habló en predicaciones, hasta que el Espíritu quiso, atendimos su llamado. Ahora bien, Dios
sí tiene misericordias a todos. Lo que debe hacer el ser humano es atender voluntariamente por su libre albedrío a esa misericordia que Dios tiene para con todos mientras estemos con vida, les decía. Ya después no hay manera. El problema no está con Dios, sino en el hombre, porque no todos se arrepienten. ¿Qué quiere Dios? En la segunda carta del apóstol Pedro, en capítulo 3, versículo 9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios sigue dando tiempo para que la gente se arrepienta, pero muchos no quieren, y ya eso no depende de Dios, depende del individuo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice que ha dado a su Hijo al mundo, o sea, para todas las personas que habitamos este planeta, para que todo aquel que en Él cree. Lo que nos corresponde a nosotros es creer, y eso está abierto para todas las personas vivas en este momento en el mundo. El meollo del asunto está en que no todos creen. Todos son expuestos al conocimiento de Dios, al Evangelio de Jesucristo, de una o de otra manera, pero no todos creen. Segunda de Tesalonicenses 3, versículos 1 y 2. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículos 1 y 2. En la Nueva Traducción Viviente leemos así: finalmente, amados hermanos, les pedimos que oren por nosotros. Oren para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y sea honrado en todo lugar a donde llegue, así como cuando les llegó a ustedes. Oren también para que seamos rescatados de gente perversa y mala, porque no todos son creyentes. No todos son creyentes. Y no porque Dios no quiera, porque el libre albedrío deja a la persona tomar sus propias decisiones, si quiere creer o no quiere creer. Pero los que creemos, esos somos los que Dios tiene guardados, y nadie nos puede arrebatar de su mano. De modo que cuando cree el hombre o la mujer pasa de no ser elegido a ser elegido. Podemos decir que Dios nos da la oportunidad a todos, pero unos eligen desechar esa oportunidad, no creen y se pierden. No porque Dios sea injusto, sino porque estas personas nunca quisieron. Verso 17 del capítulo 9 de Romanos. Porque la Escritura dice: a Faraón. Oiga lo que la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Al leer rápidamente ese versículo, pareciera que el texto dice que Dios no le dejó otra opción al Faraón, sino que lo levantó para que se perdiera, sin darle oportunidad de nada. Pero veamos, verso 18. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Y este otro afirmaría que Dios no tuvo misericordia de Faraón y no le dejó opción, lo endureció y lo desechó de una. Pero debemos ver todo lo que enseña la Biblia en cuanto a este tema y nos damos cuenta de que no es elección a dedo, sino que en la presciencia de Dios, que es el conocimiento previo de Dios de todas las cosas, ya sabe quién será duro toda su vida y quién cambiará su corazón de piedra por uno de carne. Faraón nunca se iba a arrepentir y lo tomó para dicha labor. Lo levantó para que fuera el Faraón, y así cumplió Dios su plan, de modo que si ese hombre no hubiese sido Faraón, no se endurece contra Dios ni contra Moisés. Está bien, pero igualmente se perdería, porque se iba a endurecer siempre. Hay una doctrina que enseña mal la predestinación y viene de Calvino. Juan Calvino, bautizado con el nombre de Johann Calvin,
latinizado como Calvinus. Él nació el 10 de julio de 1509 en el cantón de Ginebra y falleció el 27 de mayo de 1564. Fue un teólogo y filósofo francés considerado como uno de los autores y gestores de la Reforma protestante. Las doctrinas fundamentales de posteriores reformadores se identificaron con él, llamando a estas doctrinas calvinismo. Los 5 puntos del calvinismo surgen de los discípulos de Calvino, como contraposición a las doctrinas de los discípulos de Jacobo Arminio, o los arminianos. Además, revisó y publicó la Biblia de Ginebra, una Biblia francesa, en 1564. Con poco más de 20 años adoptó los puntos de vista de Lutero: la negación de la autoridad de la Iglesia de Roma por derecho divino, negando la sucesión apostólica desde el apóstol Pedro y dando primordial importancia a la Biblia como única regla de fe y conducta. Sola fides, sola escritura, o sea, solo fe, solo escritura, destacando las doctrinas de la justificación del hombre por medio de la gracia. La enseñanza de Calvino de la predestinación es en resumen esta. Calvino declara lo siguiente: así como Dios predestinó a un grupo de seres humanos para la salvación y por consiguiente son miembros del cuerpo de Cristo, que es su iglesia, al mismo tiempo reprobó al resto de los cuales no quieren ni pueden obedecer al Evangelio. Y aquí está el error: dice que no pueden obedecer al Evangelio. Sí pueden, si quisieran. Este punto es muy importante para Calvino. Oír del Evangelio es un privilegio que Dios le concede a los que Él quiere. Oír del Evangelio no es un derecho, es un privilegio. Calvino dice en el libro 3, capítulo 24, punto 12 de su institución: por eso a aquellos a quienes ha creado para condenación y muerte eterna, para que sean instrumentos de su ira y ejemplo de su severidad, a fin de que vayan a parar al fin y meta que se les ha señalado, los priva de la libertad de oír su palabra, y con la predicación de la misma los ciega y los endurece más. Bueno, muchos han abrazado esta doctrina y enseñanza y entonces creen que ellos han sido predestinados a perderse y no hacen caso al Evangelio porque piensan que ya no hay nada que hacer. Otros creen que ellos fueron elegidos para salvarse y entonces viven la vida como quieren, pensando que antes de morirse Dios les dará la oportunidad de arrepentimiento. Ambos están muy equivocados. Si escucharas hoy la voz de Dios, no endurezcáis vuestro corazón, dice su palabra. En Efesios capítulo 1 dice que Dios nos conoce desde antes de la fundación del mundo, que Él sabe todas las cosas, de modo que en su conocimiento previo de todo Él sabe qué ibas a hacer hoy, que ibas a estar acá escuchando este tema, que vas a hacer mañana o que vas a hacer más tarde, si te presta vida o si te estarán velando o me estarán velando a mí, o estaremos en el hospital internados o viajando a otro país a predicar el Evangelio. Y a nosotros ni por la mente nos pasa. ¿Qué estamos haciendo? En un minuto terminaré este tema, me hará vivir, no lo sé. Suena el teléfono y recibes una noticia que cambia toda la realidad de un momento a otro. Dios ya sabe todo. Esta es la diferencia entre los que se salvan y se pierden. Volvamos con Faraón, de quien estamos hablando en estos versículos, a ver si Dios lo endureció y se ensañó con él o qué pasó. Porque hasta aquí parece ser que Dios le endureció al corazón y lo hizo terco a Faraón. Acompáñenme a Éxodo capítulo 7 y leamos algunos versículos de este capítulo y unos también del capítulo 8. Éxodo capítulo 7. Éxodo capítulo 7. Y vamos a leer del 1 al 4. Jehová dijo a Faraón: mira, yo te he constituido Dios para Faraón. Aquí la palabra Dios está con minúscula. Y no es que lo hizo un Dios, sino que le dio autoridad. Y tu hermano Aarón será tu profeta.
Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Aquí parece que ya Dios había preparado al Faraón en su presencia. Si no escogía a Faraón, escogía a otro hombre que también tenía el corazón endurecido. Pero en ese momento escogió a ese, porque tenía de dónde escoger. Ahora vayamos a los versículos 13 y 14 del capítulo 7 de Éxodo. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. 14. Entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Aquí dice que Faraón endureció su corazón como Jehová había dicho. Ahora, saltemos al verso 22. Y dice: y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Jehová había dicho que el corazón de Faraón se endurecería. Ahora vayamos al capítulo 8 y vamos a leer del 15 al 19. Dice: pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Entonces Jehová dijo a Moisés: di a Aarón: extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra, para que se vuelvan piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así. Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Dice: y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Jehová había dicho que el corazón de Faraón sería endurecido, pero no porque Dios los endureció, sino porque Faraón lo endureció él mismo. Faraón mantendría duro su corazón, se volvería terco y no los dejaría ir, por eso Dios ya lo había dicho. Llegó un momento en que los dejó ir, después de la muerte de su primogénito. Se arrepintió, ¿verdad? Pero al rato los persiguió porque seguía terco y endurecido su corazón hasta que pereció todo el ejército de Egipto en el Mar Rojo. Dios le dio muchas oportunidades a Faraón para que suavizara su corazón, pero no quiso hacerlo, porque Faraón era terco, obstinado, duro, orgulloso, prepotente, etc. De modo que Dios ya lo sabía y por eso lo escogió a él. Suscríbete a nuestro canal, El Evangelio Hoy.